Como siempre, me gusta comenzar porque me gusta mucho dar las gracias y me gusta comenzar dando las gracias a todos los asistentes siempre por ser fieles a las actividades que hacemos, por los que se incorporan nuevos y nos conocen y entran dentro de esta gran fundación que lo que quiere es unir a la gente que ama el mundo de los libros, ama la literatura, ama la lectura. Hemos empezado con puntualidad casi inglesa, pero precisamente es porque sé que hay gente que ha venido muy temprano y es de rigor que tengamos esa deferencia por los que habéis llegado puntuales e incluso antes de tiempo. También quisiera agradecer, como no, en este último encuentro planetario de este año, de 2019, la colaboración a Opel Autopremier, en la persona de Susana Calleja, que nos acompaña esta tarde, porque es muy importante contar con el apoyo de instituciones privadas también que estén comprometidas con la cultura, y en este caso gracias a Opel Autopremier hemos podido disfrutar en Málaga de grandes nombres como el que nos acompaña esta tarde, sin lugar a dudas, y también autores como Isaac Rosa, Clara Sánchez, Carlos Zanón, Almudena Grande, Felipe Benítez Reyes, que han visitado cada mes Málaga y han hecho un hueco en sus agendas, en sus apretadas agendas y complicadas agendas, para visitarnos y charlar en estos encuentros planetarios, que me preguntaba José María que cómo lo íbamos a organizar, y le he dicho que la tónica de estos encuentros es precisamente charlar sobre lo que nos apasiona y que sea una cosa distendida y agradable, donde no haya formatos académicos ni nada, sino que todos estemos a gusto y que todos podamos participar también. Quisiera comentar, para los que sois seguidores de los encuentros planetarios, que teníamos programado a Luz Gabás. Quiero pedir disculpas porque al final no se pudo producir el encuentro con Luz Gabás en el mes de noviembre por causas ajenas a la organización y por causas de fuerza mayor personales que no vienen al caso, y finalmente pues no podrá ser. Viene al ciclo de bibliotecas del Ayuntamiento de Málaga, creo que es en el mes de febrero, así que no tiene sentido que nosotros repitamos porque somos una institución pública y creo que también es importante que rentabilicemos los recursos y no dupliquemos autores. Entonces, en lugar de Luz Gabás, nos visitará en enero Lorenzo Silva, el 16 de enero, para todo aquel que esté interesado. Con eso comenzaremos también y daremos continuidad a estos encuentros planetarios. Por supuesto, agradecer a José María Pérez Peridis que esté esta tarde aquí en la Fundación Rafael Pérez Estrada. Es un verdadero placer tener a alguien de la talla de Peridis, que para mí es un auténtico humanista del siglo XXI. Encarna esa figura, ¿no?, de la persona que hace todo y lo hace todo bien, que se dedica a muchas disciplinas relacionadas con la historia y con la cultura, y que es un lujo poder entrevistar y poder pues charlar esta tarde en presencia de todos ustedes. Para mí es eso, Peridis es un nombre polifacético, amante de la cultura. Es muy importante porque cuando alguien ama la cultura se nota y se percibe en cada una de las cosas que hace, ya sea como dibujante, ya sea como escritor, ya sea como arquitecto, ya sea como restaurador o conservador, y eso es fundamental porque deja huella, ¿no? Deja huella en todo lo que hace. Por eso sus novelas, su literatura en este caso, ¿no?, que es lo que más nos centra esta tarde, pues dejan esa huella de las buenas obras literarias que tras leerlas nos dejan algo a nosotros, nos aportan algo. Como bien sabéis, también es fundador, él dice que hace ya mucho tiempo, pero hablaremos también de eso, de otra fundación, el papel importante de las fundaciones, que es la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, que ha hecho muchísimo por esa conservación y por visibilizar la importancia de la conservación del patrimonio cultural, de lo cual hablaremos también esta tarde. Comparte con Rafael Pérez Estrada dos pasiones. Rafael Pérez Estrada era escritor y era dibujante. Yo todavía no me he decidido, tampoco tengo por qué decidirme, pero no me he decidido si me gusta más como escritor o como dibujante. Lo adoro y lo aprecio y valoro muchísimo en ambas facetas, pero Peridis también encarna en su persona la faceta de escritor y la de dibujante, aparte de otras muchas, como ya he señalado. Como escritor
Empezó hace relativamente poco, ahora hablaremos, hace unos cuantos años, ahora como escritor de novela histórica. Desde el 2014 se publica la primera novela, hace relativamente poco. Cultiva la novela histórica, sobre todo ambientada en la Edad Media, que es la época que mejor conoce, y ha publicado Esperando al Rey en 2014, La maldición de la reina Leonor en 2016 y La reina sin reino, que acaba de aparecer en 2018, y en conjunto la trilogía que se ha llamado Trilogía de la Reconquista, que se ha sacado ahora en un estuche maravilloso justo hace unas semanas, ¿no? En noviembre de 2019. Como dibujante, todos lo conoceréis, sobre todo, aunque antes estuvo en Informaciones, ¿no? Y en alguna otra publicación, pero todos lo conoceréis por sus viñetas humorísticas diarias de rabiosa actualidad, ¿no? Como se dice mucho, aunque no me gusta la expresión, en El País. Es un dibujante muy reconocible, todos nada más ver sus personajes sabemos que se trata de Peridi, y todas esas viñetas ha ido recopilándolas en diferentes volúmenes con unos títulos fascinantes como El año de la transición, de la Constitución al golpe, del golpe al cambio, Confianza y sin fianza, Sin complejos y Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Esas viñetas cuentan en tono humorístico e irónico la actualidad o la historia de los últimos 40 años de España, tan maravillosa y tan convulsa al mismo tiempo, ¿no? Que han pasado tantas cosas, y es maravilloso poder ver, por ejemplo, el volumen que Espasa ha recopilado también en 2016, que se llama La tira de años, Peridis 1976-2016, donde se incluyen 800 tiras cómicas de precisamente estos 40 años, ¿no? Esos 40 años de historia española dibujada a través de sus personajes y retratada en sus viñetas cómicas. José María Peridi ha recibido numerosos premios, innumerables, porque son muchísimos. Quisiera destacar el premio Mingote de Humor, porque además los puentes con otros humoristas y otros dibujantes son importantes, y también me gustaría hablar de sus referentes, y Mingote creo que puede ser uno de los grandes referentes de Peridi. La medalla de oro de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, el premio Alfonso X el Sabio de novela histórica, precisamente por su primera novela histórica, Esperando al Rey, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, o más recientemente el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, que recibió en 2018. Es un honor, como digo, tenerlo aquí, y bienvenido José María Pérez Peridis. Un placer, y si quiere, antes de comenzar, si quiere decirnos algo brevemente, y ya comenzamos con la entrevista, que es lo más dinámico. Yo, como un presidente, bueno, hoy hay elecciones en Inglaterra. Yo me acuerdo cuando estaba en Inglaterra, había un primer ministro de los laboristas, se llamaba Harold Wilson, y un día llegó, cuando estaba reunido el gobierno, una manifestación de mineros, montaron una bronca y se salió a hablar con ellos, con un megáfono, y les dijo: os agradezco mucho que hayáis venido a verme desde tan lejos. Y dije yo, oh, este sí que es un humorista, ¿eh? Pues yo quería empezar igual. Os agradezco mucho que hayáis venido a verme desde tan lejos. ¿No sabéis aquello que dijo Belmonte? Estaba en La Coruña, creo, y le dijo: ¿usted no conoce a Sevilla? Dice: no he estado nunca. Dice: pues, ¿por qué? Dice: porque es que Sevilla está muy lejos. Y dice: Sevilla está donde tiene que estar, porque está lejos de Coruña. Pues gracias por haberme venido a ver desde tan lejos, gracias a la Fundación Pérez Estrada, que tenemos mucho común, el apellido, y el dibujo, y la escritura, y el amor a la cultura. Y gracias a Málaga, pues porque está donde tiene que estar, y está como tiene que estar ahora, ¿no? Es una gozada, suele venir de vez en cuando con la familia, y recuerdo una anécdota muy buena. Nos decepcionaron un poco las playas, porque acostumbrados en Santander a esos arenales. Qué bonito. Pues claro, no vais a tenerlo todo, ¿no? Y recuerdo que había un tipo quemado, le conoce mucha gente, que estaba con un aparato con música y se puso a cantar en directo. Y entonces el hombre
pues en su edad y con sus carencias, pues echaba unos cuantos gallos de vez en cuando. Y entonces decía, qué difícil el directo. Pues lo mismo os digo yo hoy, qué difícil el directo. Y dicho esto, agradeciendo al ayuntamiento, a la fundación, a este centro, al clima, a Ana y a cada uno de vosotros que hayáis venido, perdonadme, pero qué difícil el directo. Bueno, José María, estudiaste arquitectura, ¿no? Esa es la formación de base que nos marca, pero luego la vida nos lleva por caminos a veces pares, a veces dispares, pero has destacado, como he comentado en la presentación, en otras muchas áreas y disciplinas, como la de dibujante o la de escritor. Me gustaría saber para ti si el proceso de creación, de llevar a cabo un proyecto, ya sea literario, ya sea de dibujo, ya sea arquitectónico, tú lo concibes como algo global, es decir, la creación tiene un germen común, o para ti prevalece una figura sobre otra, es decir, te sientes más escritor, te sientes más dibujante, te sientes más arquitecto, o en todos más o menos estás equilibrado. Qué buena pregunta, estaba esperando que me la hicieras. Bueno, primero quiero decirte que estudié arquitectura, pero no era ese mi destino, ¿no? Porque, bueno, éramos 5 hermanos, mi padre se arruinó cuando hicieron el plan de estabilización, arruinó la salud, y a mí me dijo, vete a Madrid a buscarte la vida y nos sacas de un pueblo. Y entonces vine a Madrid, fui a Madrid en un camión de galletas, que no es mala forma de ir a Madrid, en un camión de galletas. No, yo iba a la parte de la cabina, no iba a la parte de las galletas. No sé, ¿se oye? No, que no se las comió usted en la calle. Había en la cabina. Y eran galletas muy ricas. Y entonces, al cabo de un tiempo, bueno, yo quería ser portero del Real Madrid. Era bajito, pero a mí me ha sobrado en la vida la ambición. No me he parado en nada. Y iba a los entrenamientos del Real Madrid y estaba al lado de Di Stéfano y de Gento y de Didi. Pero encontré trabajo en una editorial que era, mira, calle Quevedo, esquina calle Cervantes, enfrente de la casa de Lope de Vega. Bueno. Predestinado. Predestinado. Me levantaba por las mañanas y estaba Lope allí en la ventana. Yo estaba en contabilidad y me decía, ¿pero qué haces ahí? Escribe, Peridis, escribe, sal de esta oficineta. Y yo le decía a Lope, ¿y de qué vivo? Porque en aquellos años, vivir de la escritura en Madrid en 1959-60, ni Paco Unral, ni Cor, ni nadie las pasaron. Esto se graba. Si se graba, digo, las pasaban moradas. Si no se graba, digo, las pasaban putas. Y entonces decidí hacerme arquitecto, ¿no? Si se te da bien el dibujo, si los arquitectos van en coche y llevan traje, pues ¿por qué no estudias arquitectura? ¿Qué más te da? Si los años van a pasar igual, ¿no? Y bueno, pues cuando fui a la mili, pues hubo el nocturno en el Ramiro Maeztu, un instituto de bachillerato, saqué el preu, luego hubo otro sitio en ciencias que había por la noche a las 6 de la tarde, y yo salía de trabajar. Bueno, a mí me dio ganas de estudiar, sobre todo porque veía que la gente allí no tenía futuro, solo tenían anticipos el día 15 de mes. Y claro, todo el mundo llegaba el 15 de mes, llegaba al despacho de un me dan un anticipo. Esto tiene mala pinta, esto tiene mal futuro. Espabila, José María, no le hagas caso de vuelta a Lope de Vega, que Dios proveerá en el futuro. Entonces, hablas de la creación. Bueno, la creación es ganas de contar, sea en arquitectura, sea con dibujo, o sea en la escritura. Es lo mismo. Y para mí la escritura es igual que la arquitectura, porque una novela es un edificio que se hace con palabras, se hace con frases, contando una historia. Y tiene unos cimientos, tiene una estructura, tiene unos muros y tiene unos acabados. Y ese proceso es exactamente igual en la novela que en el proyecto. O sea, yo he aprendido a trasvasar
a mí me gustaba mucho la lectura y el cine y tal, bueno. Pero lo que hago cuando hago una novela es primero documentar, programa de necesidades. ¿Qué necesita esta novela? ¿Qué quieres contar? Lo más importante de cualquier cosa que haces en la vida, ¿qué quieres contar? Todos los proyectos, todos, y cuanto mejor son los proyectos, se basan en una idea. Toda la expresión de una idea. Miguel Ángel, con el David, ¿qué expresa? La fuerza, la energía. Es David en el momento en que va a coger la onda para echar abajo a Goliat. Entonces, ves el David y hay una tensión en cada uno de los músculos. Es un homenaje al hombre, al ser humano, hombre y mujer. Las Venus son distintas, tienen otras facetas. El Moisés de Miguel Ángel es la cólera. Se le está resbalando las tablas de la ley. Está viendo, él está hablando con Dios, que le ha dado una audiencia privada, como las que hace el rey ahora, pero le da una cartera ministerial, ahí no había ministerio, le dio las tablas de la ley. Y le dijo, Moisés, apáñatelas, que estos que están aquí abajo están cabreados, les has engañado, van por la tercera convocatoria, llevan dando vueltas en el desierto, les has prometido ríos de leche y miel, apáñatelas. Te doy las tablas de la ley y allí había instrucciones, que eran los 10 mandamientos. No podía tener un ejército para vigilar a cada uno, entonces les metió aquí los mandamientos. Y el tema del infierno no sé cómo lo gestionó. Pero bueno, el Moisés expresa esa energía del cabreo, del que tiene una misión que cumplir, y lo hace maravillosamente. Y si analizamos las obras de arte, todas tienen una idea. Y en la arquitectura funcionan las que obedecen a una idea. Y en la literatura, en la escritura, o en las viñetas, que es donde mejor se ve. Cuando quieres vender o hacer una viñeta con 2 ideas, la fastidias. Y es que sobre un mismo tema se te ocurren 2 cosas, pero al lector le desconciertas. Las mejores son sin palabras y sin ideas. Que lo ponga todo el lector, ya están. Ay, esas son muy buenas las de Tono. Tono era un humorista de la Codorniz y hacía un humor del absurdo, ¿no? Entonces tiene un chiste que dice, yo cuando voy a la cama llevo una botella y 2 vasos. Uno lleno de agua por si tengo sed y bebo, y el otro lo dejo vacío por si no bebo. Y así eran todos. Y la gente pues se reía mucho, te agradezco que te hayas reído, porque eso es contagioso, la risa es contagiosa y queremos reírnos. Y la expresión de una idea en arquitectura se hace a través de manos intermedias, estructura, paredes, cerramiento, tabiques y acabados, cumpliendo con un programa de necesidades. La novela es exactamente igual. Hay un momento de acarreo de materiales, la documentación, pero tienes que saber qué es lo que quieres contar. Para escribir novelas te tiene que gustar contar. Tienes que ser un contador de cuentos, un flautista de Amelín, pero el flautista de la palabra escrita. Entonces, bueno, vas a contar una historia. Necesitas unos personajes, necesitas palabras, frases, etc. ¿Yo cómo lo hago? Y así vamos avanzando. Sí, ya seguí avanzando. Pues primero acumulo materiales, me documento todo lo que puedo, sobre todo la novela histórica, te tienes que documentar muchísimo. Fundamental, escribir de lo que sabes o de lo que te interesa mucho. Dice Chillida que un artista tiene que hacer lo que no sabe hacer. Entonces yo me he puesto a escribir novelas porque no sabía. ¿Y cuál es la manera de aprender? Evidentemente leyendo, pero poniéndote a escribir como en la piscina. Te tienes que tirar al agua. Y una vez que te tiras, te tienes que dejar aconsejar. Entonces tienes que escribir de lo que te gusta o de lo que crees que puedes escribir, pero sobre todo contando una historia. Porque la misión o la tarea de la novela, igual que ahora de las series, es entretener. Yo doy un salto más y lo que me gusta es deleitar aprovechando. Que el lector, cuando lea, se lo pase bien, lo primero, le enganche, y lo segundo,
que al acabar la novela sepa mucho más de la historia, del arte, del ser humano, de las pasiones, etcétera, etcétera. Y uno llega a donde llega. Entonces, otro principio. Un artista lo único que hace es expresar sus carencias, los límites que tiene. Entonces el artista, imaginaos que está en una cueva, que está ahí, con plastilina, y está abriendo la cueva. Bueno, todo lo que abre la cueva para él, lo abre para los demás. Y lo único que haces es hasta donde llegas. Y si no llegas más, no abres más. Ciertamente, con tecnología, con experiencia, pues puedes ir haciendo más hueco porque le pones apeos, pones un encofrado, y entonces, bueno, hay cuevas extraordinarias que se han podido hacer. O en acumulación de materiales que no se te venga encima. ¿Qué otro principio tengo? Y me estoy extendiendo mucho, pero bueno. Y es que el lector vaya cómodo. Aunque en la novela histórica tiene sus dificultades, pues todos se llaman igual. En estas son novelas que tenéis ahí, no salimos de Alfonsos, de Sanchos y de Fernandos. Porque al hijo ponían el nombre del abuelo, y si no el del hermano del abuelo, y si no el del otro abuelo, y todos tenían los mismos abuelos, porque todos eran primos, ¿no? Todos. Y entonces es que te haces un lío, porque, bueno, pero Fernando, ¿cuál de ellos? ¿O Alfonso? Entonces, el de las Navas de Tolosa, pero si todavía no ha sido la batalla, ¿cómo lo voy a llamar el de las Navas de Tolosa? Alfonso VIII, pero no viene bien poner octavo, porque eso tiene esa dificultad. Pero a mí no me gusta, o sea, yo la metáfora que tengo es el caminito en el monte. Si en el monte hay una vereda, no le metas por las ortigas ni por los espinos, porque eso nos perdemos. Y uno tiende a perderse, porque a mí ha pasado en una de estas novelas que me perdí, pero no la corregí. Y es que el hermano de la reina Leonor era Ricardo Corazón de León. Y entonces Ricardo se va a la cruzada. Pasó por delante de mi casa y dijo: Peridis, ¿te vienes conmigo a la cruzada? Pues yo dejé al rey de Castilla tan ricamente en Castilla, y a la hora de comer, que no está José María, preguntó a mi mujer, y dijo la chica que viene un rato a casa, pues ha ido a la cruzada. Y cuando eso le llevó a la editora, me dijo: pero si esto es un sin Dios, ¿qué se te ha perdido aquí en Jerusalén? Si además no llega a Jerusalén, Ricardo. Pero me parecía que aquella aventura de Ricardo enfrentándose con Saúl tenía otra novela. Entonces, cada novela tiene muchas, pero tienes que limitarte. Lo bueno del dibujo es que tienes la viñeta más. Pero tienes que meter en la viñeta, de ahí no te salgas. Y menos es más, que es un principio de arquitectura extraordinario. Hay que decir el máximo con el mínimo. Pérez Estrada lo hacía en el dibujo. Yo he visto el trazo que tiene, es un trazo delicado y muy expresivo, ¿no? Es de mi escuela, de la escuela de los Pérez famosos. Y entonces, pues bueno, decir más con menos, contar una historia de manera amena, que aprenda, que lo pasen bien, y que no se lamenten de los 20 euros que les han sacado, que al autor le llega muy poco, la verdad es que, pero bueno, oye, cuando cobras derechos de autor ya es mucho, porque la mayor parte de los novelistas se autoeditan y lo regalan, ¿no? Sí, es cierto. Creo que te hizo otra pregunta. Sí, tengo algunas preguntas. Ya que has sacado el tema de cuánto tiempo tardas en documentarte, porque cada una de tus 3 novelas que forman la trilogía de la Reconquista salen cada 2 años. ¿Tú dedicas mucho tiempo a preparar la documentación y a investigar sobre el periodo que vas a trabajar en la novela? ¿Es más el proceso de escritura? ¿Es más el proceso de documentación? ¿Cuánto más o menos inviertes? Bueno, yo te diré la verdad, ¿eh? Sí, bueno. Primero, me conozco muy bien la Edad Media a partir de la arquitectura. O sea, yo parto de una base, y es que conozco la arquitectura, que es... No necesito hacer localización,
porque ya me hago Ya la te la idea. sabes. Si es Sahagún, ya está en Sahagún, si es Silos, está en Silos. Es decir, he estado en casi todos los sitios de los que escribo. Por lo tanto, para mí, como arquitecto, es muy importante circular por allí. Es decir, yo me meto en el pellejo del personaje y voy por aquellos paisajes. Lo más difícil es meterse en la piel de los personajes. Lo más difícil en novela es hacer personajes. Si hay personajes y tienen unas pasiones y interactúan, hay mucho andado. Lo más difícil, por eso en la primera novela las pasé regulares, porque dejaba a los personajes en una habitación y no se movían. Llegaba la mañana siguiente, estaba la reina en el sofá que la había dejado, el obispo al otro lado. Digo yo, pero demonios, moveros, espabilad. Y es que no espabilan. Es como las marionetas, como no hagas así, no se mueven. Por lo tanto, pues tienes que ver qué pasión les mueve, cómo interactúan, cómo evolucionan a lo largo de la novela y cómo cumplen lo de planteamiento, nudo y desenlace. Ese es un principio muy claro. Pero luego pasa una cosa, que es lo tremendo. Una novela es como una sola, llena de nudos. Entonces tú vas con ellos y llega un momento en que aquello ya no da más de sí. Has llegado a un nudo, un nudillo, porque no es el gran nudo, pero hay un nudo. Y tienes que romper ese nudo y pasar al otro lado. Entonces la novela coge brillo. ¿Cómo haces? Pues que ha pasado una cosa, que los personajes ha habido un sentimiento nuevo, hay un conflicto, y entonces ya eso te da que se han movido, ya hay otra escena, ya hay otro trazo, ya hay otro movimiento, ¿no? Pero al principio te quedas parado, estás esperando que hagan algo, y como no los empujes y les dinamices un poco, ahora, llega un momento que es el momento más glorioso de la novela, y es cuando ya has hecho el borrador. Por eso yo lo que hago, y te contesto, 3-4 meses me documento y luego sigo documentándome a lo largo de. Hoy hay un aparato que se llama Internet, y hay un portal que se llama, ¿cómo se llama esto? Que busca todo el mundo. ¿Google? No, en Google, Wikipedia, que hay que saber leerlo, pero te da muchos datos y te da muchas pistas. Entonces, dices, en tal año, ¿qué pasó ese año? ¿Dónde estaba este personaje? ¿Dónde estaba el otro? Te voy a contar un pequeño inciso de una de las novelas, ¿no? Quizá de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León era un golfo. Fijaos cómo era de golfo, que cuando se estaba muriendo por una tontería y hizo testamento, en el testamento puso, obligaba a todo el mundo, hasta a Dios, que le tuviera a Dios en el purgatorio hasta el día del juicio, pero ni un día más. O sea, se considera tan pecador que merecía estar en el purgatorio hasta el día del juicio final. Con eso se conformaba. Pues Ricardo le casaron con una berenguela de Navarra. Joder, yo me encontré ahí con un problema. Y bueno, ¿cómo traigo yo a Ricardo Corazón de León a Navarra? ¿Qué hago para traerle? En lo que os contaba antes, ¿no? Entonces, en Aralar, que está en el Museo de Pamplona, hay un retablo de cerámica de Limoges. Precioso. Pequeñito. Que es casi un oratorio para una casa. Y una investigadora había hecho una tesis sobre el retablo de Aralar. Entonces yo entré en el Wikipedia y dije, esta es la mía. Y me enteré de qué años eran aquellos, cómo había podido llegar a aquel retablo de Aralar, qué hipótesis había, y ella lanzaba la hipótesis de que a lo mejor, tardó mucho en casarse, pero hubo acuerdo entre la reina de Inglaterra, que era la madre, y el honor de Aquitania, con Sancho el Fuerte de Navarra, para que Berenguela se casara con Ricardo. Y en una especie de petición se vino Ricardo con el
retablo a cuestas para hacer un obsequio a su futura esposa, con la cual no tuvo hijos y que la metió en otro barco. Cuando fue a la cruzada, a la berenguela la dejó en otro barco. O sea que ese fue con sus amiguetes de farra, o amigotes, según se mire. Entonces, ¿cómo le pongo yo? Porque trayendo un retablo, pues es un poco aburrido. Pues había un torneo, en aquella época había un torneo. Pero me enteré de que el obispo de Pamplona no dejaba hacer torneos porque eran pecado, no había reglas. Y sin embargo, Tudela, que había mucho moro, pues sí podía haber. Entonces, bueno, pues llevé a los reyes, que eran primos los de Castilla, todo para allá a ver al tío Ricardo. Y eso me dio, pues, mucha vidilla, pero es que tienes que coger el hilo más pequeño para poder hacer con él un trozo del tapiz. Una novela es un tapiz, donde hay la urdiumbre y la trama. Y al final de la novela, igual que en la obra, al final haces los acabados, y pintas, y alicatas, y metes la electricidad. En la novela también. Si le das una última pasada, como ya está todo preparado, tú puedes meterle entre los personajes o con los personajes escenas, sucesos e incluso letras que les den brillo. Tiene que brillar. Esto es difícil, pero bueno. Lo más difícil es empezar. Yo la primera novela que hice, estaba esperando al rey, dije a mi mujer, voy a hacer una novela, pero ¿qué necesidad tienes? Lo que decís siempre, a tus años. ¿Pero quién te manda? Pero no salió mal, porque te dieron el premio... Es que tengo mucho amor propio. Basta que me dijera eso para que dije yo... Pues ahora lo hago. Bueno, ¿y qué hice? Me fui a Aristóteles. En estos casos hay que irte al clásico. Y leí de Aristóteles. El principio es la mitad de todas las cosas. Fui al ordenador, no tenía título, pero puse el principio es la mitad de todas las cosas. Voy a la cocina y le digo a mi mujer, ya tengo la mitad de la novela. Y la mitad de la novela era la voluntad de aprender a escribir haciendo. Y cuando me atascaba, pues ¿qué hacía? Pues igual que Rafa Nadal. Y me fui a Rafa Nadal. Había estado lesionado, hace 7 años había bajado mucho en el juego, había gente que decía que estaba acabado, y él explicaba lo que había hecho. Y una frase, que fue la que a mí ya, con la de Aristóteles y la de Rafa Nadal, cerré la bóveda. Trabajando las soluciones llegan. No he visto una frase mejor. Hay uno que dice que la inspiración te pille trabajando. Es verdad, pero que la inspiración te pille... No, trabajando las soluciones llegan. 4 palabras. Entonces, cuando me atasco, ¿qué hago? Documentarme un poco más, trabajar, pensarlo, y un rato estás allí y enlazas esto con aquello y dices, pues sí que es sencillo. Caso a esta que la tenía, era un personaje tal, le doy la vuelta, la lío con el infante y eso ya da una vidilla al asunto y lo tienes allí todo. El principio es la mitad de todas las cosas. Yo tengo otra frase y es: el principio es el final. Las novelas mejores son aquellas en que al final todo lo que estaba al principio da la vuelta y se colocan. Dice, pero si ya me han encajado las piezas. La satisfacción que da eso es tan grande que yo, en vuestro caso, me iba a casa y me ponía a escribir. Primero Aristóteles, luego Nadal, y luego año y medio sudando tinta china porque cada semana te atascas. Me cago en la madre que lo parió. ¿Quién me manda a mí? ¿Qué razón tenía mi mujer? ¿Qué hago yo a mis años aquí si mis amigos están todos ahora jugando al dominó? Y yo aquí como un negro. ¿Esperabas el éxito tan grande que ha tenido desde la primera novela y las siguientes que son considerados bestsellers por lo que venden, que hoy día no es fácil vender todo lo que tú vendes?
y por la aceptación y la buena crítica que ha tenido, porque además es un poco no contradictorio, pero sí que encarna el tema del dibujo. Es algo que haces en no sé en cuánto rato, ahora hablaremos de tu parte, de tu faceta de dibujante, y sale publicado cada día, y esto es un proceso mucho más largo, es decir, es un proceso que no vas a ver el resultado hasta casi 2 años después o 3 años después. Entonces, ¿esperabas ese éxito que has tenido? ¿Y cuál es la sensación o la diferencia entre la inmediatez de la publicación diaria en el periódico y el cocerse a fuego lento que requiere una novela, y más una novela histórica, que suelen ser novelas con muchas páginas, novelas con mucho contenido y muy difíciles a la hora de escribir? Pues mira, vuelvo a Aristóteles. El principio es la mitad de todas las cosas. Yo hice la carrera de arquitecto trabajando en los años 60. Y cuando decidí hacer arquitectura, me dije, vamos a ver, ¿cuántos años tiene José María? 20 años. ¿Cuánto cuesta esta carrera? Bueno, 7 años, 8 años, 9 años, dependía, ¿no? Porque eran muchos años. Era el Preum, luego venía el selectivo de ciencias, y luego el ingreso en la escuela, luego 5 años y luego el fin de carrera. O sea, que era una carrera de fondo y tal. Y me dije, bueno, si vives estos 7 años, 8 años, 9 años, van a pasar igual. Sitúate, mírate a ti mismo como arquitecto dentro de 8 años y mírate en esta oficina pidiendo anticipos. No había color, había que hacer un esfuerzo sostenido en el tiempo. Luego tuve una suerte muy grande, que caí en un sitio que le llamaban el hogar del empleado, que no era el hogar del jubilado. Mi mujer a veces dice que estuve en el hogar del jubilado. Todavía no he ido y no voy a dejar que me lleve. Pero el hogar del empleado era un sitio que tenía una residencia con habitaciones individuales, dobles y triples, agua fría, para ducha, no había agua caliente. Había que levantarse a las 7 menos cuarto. Las puertas se cerraban a las 11. Y era una disciplina jesuítica. Pero aquello me ayudó a tener buenos hábitos. Es decir, te propones una cosa y hay que hacerla. O sea, en la vida tú tienes que ser una persona que, si puedes, si no, no. Yo me propuse ser, pero no muy serio, porque yo veía que el portero del Real Madrid medía 1,85, me ponía a su lado y yo era un recojapelotas. ¿Sí? Derivé, dije, bueno, pero tú de portero te gusta y tal, pero para verlo. Vamos a ver qué es lo que se te da bien, el dibujo, la matemática, tal, cual. Entonces, esto es igual. Sabes que es una profesión o una actividad de mucho esfuerzo. Trabajando las soluciones llegan. Tienes que tener unos dones. Hay uno fundamental, que te guste contar. A mí siempre me ha gustado contar. Luego, se aprende mucho escribiendo. Yo ahora leo mucho mejor que antes y escribo mucho mejor. Y luego, es que la escritura y este esfuerzo es terapéutico. Yo tenía artrosis y cuando empecé otra vez con el ordenador, aprendí a escribir desde niño, pues el meñique ya no me iba a la A, pero ahora ya, o sea, he visto que mejora la salud. Es un valor que a mis años cuenta. Es decir, el estar fresco, el tener que investigar, el tener que recordar, el tener que sentir como los personajes, te obliga a sentir, te obliga a pensar, te obliga a recordar. Y todo eso, después de ser arquitecto, hace que te funcione otra parte del cerebro que tenías, la literaria, que la tenías menos usada. Lógicamente, cada uno utilizamos una parte del cerebro en función de nuestras actividades, ¿no? De nuestra profesión. Entonces, claro, a mí no me importa, es decir, pues que me cuesta 1 año, 1, 2, 3, lo que sea. No, es yo este tiempo que dedico a la escritura es tiempo de vida intensa. Es tiempo de aprendizaje. Imaginaos empezar una profesión
a los 70 o 72 años con el entusiasmo de un chico de 22. Entonces, es que es un regalo del cielo. El empezar una vida literaria y el descubrir un mundo nuevo a estas edades es impagable. Entonces, lo había soñado, digo yo, cuando sea mayor y ya no ejerza la arquitectura, pues igual me dedico a escribir. Pues lo he podido hacer, ¿no? Y entonces considero que ha sido una suerte, una apuesta, un privilegio, una aventura. Y bueno, últimamente es que estaba acabando una novela, había dejado otra y he estado haciendo 2 novelas a la vez. Y la próxima vez, pues igual hago 3, porque cuanto menos tiempo me queda, más ganas tengo de escribir. Tú has dedicado casi toda tu vida a la restauración y conservación del patrimonio cultural, que de alguna manera es trazar un puente con el pasado y actualizarlo en el presente, ¿no? Volver a traer algo del pasado para que esté en condiciones para que lo podamos seguir disfrutando en el presente y en el futuro. En ese sentido veo un paralelismo entre tu faceta de escritor y tu faceta de dibujante, porque en tu faceta de escritor tienes la mirada hacia el pasado con la novela histórica, y en tu faceta de dibujante tu mirada se centra en el presente y en la actualidad y casi un poco en el futuro, ¿no? Entonces, he visto esa similitud y me gustaría saber si tú consideras que es importante conocer el pasado para poder contar o criticar o descifrar mejor el presente. Es decir, ¿nos ayuda la historia a conocer nuestro presente? Pues sí, necesariamente sí. Y lo has planteado de una manera preciosa. Mira, Proust tiene En búsqueda del tiempo perdido. Y su escritura fue eso. Es decir, la patria del hombre es la infancia, que decía Rilke. Nos movemos ahí. Todo lo que tengas en la infancia es una cantera inagotable, ¿no? Entonces, yo he tenido una suerte también en la vida y empecé la rehabilitación, ¿no? La arquitectura, con un monasterio que había al lado de mi casa, que estaba arruinado y que era el juguete de mi infancia. El juguete de niño para mí estaba al otro lado de la carretera. Tenía un arroyo en el que cogíamos el agua, que tenía cangrejos, truchas. El monasterio estaba en ruinas. Había un letrero que ponía: Monasterio de Santa María la Real, monumento nacional, prohibido el paso. Y debajo había un letrero que había puesto un guarda que era del trinquín y de sacudir a la mujer, ¿no? Y entonces decía: llamad al guarda, llamad fuerte. Si no está, id a buscarle al bar El Faro. Y el bar El Faro estaba a 1 kilómetro del pueblo. El monasterio estaba hasta muros. Venían los catalanes con coche, ya venían, porque en aquella época era la región más rica de España. Y nos decían: ¿y el guarda? Pues, allá en el pueblo. Y se puede entrar. Y nosotros habíamos roto unas tablas de una puerta, que se movía la tabla así, y se podía entrar a gatas. Y les decíamos: ya que han venido tan lejos, si quieren, síganos. Inventamos el turismo de aventura. Les llevábamos por donde más peligro había para excitar su generosidad. Entonces, por claustro, y decían: qué capiteles, están con la oreja puesta, pues. Y les sacábamos sanos y salvos y nos daban 2 pesetucas, 3 pesetucas, que nos daban para una entrada al cine. Íbamos al cine por la tarde, el sábado, el domingo, por lo que juntábamos por las tardes, que estaba casualmente al lado del bar El Faro. Entonces, el Faro iba al guarda a gastarse lo que sacaba de las entradas y nosotros lo que quedaba de lo que no se gastaba el guarda nos daba para ir al cine. O sea, que íbamos al mismo sitio casi. Entonces, mi idea de pequeño era nada, el convento caído, mis amigos, la fruta, las grosellas, comprábamos allí la fruta. Cuando ya fui arquitecto, que volví al pueblo, yo no veía la ruina que veía la gente. Yo veía un instituto de bachillerato. Yo veía las escuelas taller casi. Yo veía lo que aquello daba de sí, veía el románico, y veía que el románico estaba sin divulgar. Y entonces
en el fondo, lo que quería era ir al pasado, no solo de mi infancia, sino el de mis abuelos, el de la gente que hizo aquellos pueblos y aquellas iglesias, para vivirlo de nuevo y para recuperar. Entonces, es ir en busca del tiempo perdido para vivir en aquel tiempo y traer aquel tiempo restaurado, restaurar la memoria de todos. Y eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Entonces, pues es una suerte. Es apasionante. Sí. Es apasionante porque, claro, vuelves a tu infancia, pero a tu infancia como sociedad. El románico es cuando éramos niños como sociedad, cuando se miraban las cosas con aquella ingenuidad, mirando a Roma, porque el románico también miraba a su pasado, que era Roma, pero miraban con ojos ingenuos y dice, claro, es que ¿cómo tuercen la figura? Bueno, vete al Pórtico de la Gloria y verás una escultura que no tiene nada que envidiar a la que hacen en el Renacimiento italiano Ghiberti y Donatello. La escultura de bulto del maestro Mateo es de lo mejor que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y luego los beatos. Los beatos son los libros más hermosos que ha hecho la humanidad. Son de una hermosura los libros miniaos que hace. Entonces, una época oscura, no es una época oscura. Hay que iluminarla. Iluminarla se ilumina con luz y taquígrafos. El foco de la televisión, acercarlo, contarlo, vivirlo, restaurarlo y que sea no una carga, sino una fuente de riqueza y una señal de identidad que tenemos, ¿no? Sobre todo en la España vacía. Pues justo también tenía aquí apuntado para preguntarte la importancia que tiene conocer nuestro patrimonio y la labor que has llevado tú a cabo, por ejemplo, con series como La Luz y el Misterio de las Catedrales, que luego pasó a ser también libro, creo que publicado en Espasa, si no me equivoco. Y si crees que es importante divulgar el patrimonio cultural, ya sea a través de la restauración o a través de escritura de novela histórica, porque también es una forma de restaurar nuestro patrimonio y nuestra historia. Si crees que en la actualidad, que hay otras formas de consumo cultural, ¿crees que es importante formatos como el del misterio, La Luz y el Misterio de las Catedrales para llegar a mucha más gente? ¿Qué importancia tiene para ti el divulgar esa labor tan importante que es la de la conservación y restauración del patrimonio? Sí, mira, cuando empezamos a recuperar el monasterio era y es propiedad de patrimonio del Estado. Estaba arruinadísimo, como habréis visto en el libro que hay ahí fuera, que se titula Hasta una ruina puede ser una esperanza, que fue lo que dijo Unamuno cuando estuvo por allá. Sabéis que Unamuno era de armas tomar y de frases sólidas, ¿no? Y entonces vio aquí y dice, hasta una ruina es una esperanza. Y se fue, escribió y se fue. Llegamos allí a vivir 20 años después, 25 años después, y jugamos en la ruina. Yo vi que era una esperanza cuando acabé la carrera, porque ya tenía otra perspectiva y veía para lo que valía. Entonces, el patrimonio es muchas cosas. Es nuestra memoria, es lo que somos, es nuestra patria, patrimonio. Es una riqueza y es una fuente de trabajo y es una fuente de formación. Por eso, allí en Aguilar de Campoo promovimos las escuelas taller para que los jóvenes que no tenían trabajo aprendieran un oficio restaurando su patrimonio. Y fue una experiencia que se estudió por España, en América Latina. Ha habido escuelas y hay escuelas taller en las principales ciudades patrimonio de la humanidad. En todo el programa han pasado 750.000 personas a lo largo de 30 años. Era el programa más importante que tenía la Unión Europea de formación de artesanos. La Habana Vieja. El centro de La Habana Vieja, la escuela taller que empezó en San Francisco. Ahora están restaurando el Capitolio. Cartagena de India, las fortificaciones, catedrales, universidades. Entonces, eso salió de la idea de hasta una ruina puede ser una esperanza. Y una persona arruinada, si hace algo, si es útil, pues se restaura. Luego hemos inventado otra cosa que llamamos lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario, donde unos desempleados ayudan a otros a encontrar empleo. Es decir, desempleados restauran a desempleados ayudándose mutuamente.
y está funcionando. Entonces, ese es el elemento básico que teníamos, ver el valor intrínseco que tenía el patrimonio. Tenía un gran valor, pero había que añadirle valor, y se le añade con la comunicación, enseñando a quererlo. Pero ¿cómo tienes que enseñar a ver? Pues viéndolo con los ojos de todo el mundo. Es decir, el románico tiene la ventaja de que lo puedes contar muy fácilmente porque cuenta historias, tiene personajes, es como los garabatos de los niños en los cuadernos cuando empiezan a escribir, ¿no? Entonces, se cuenta dibujándolo con imágenes hermosas, con música, y que entre por los sentidos. No tienes que dar una lección de estilo, sino simplemente una lección de vida. Entonces, es apasionante, pero te tiene que gustar. Si te gusta, lo has hecho tuyo, lo puedes contar bien. Y ahí hicimos las series de las claves del románico, que estuvieron 6 temporadas y que tenían 1,5 millones de audiencia. No, y se hacía con muy poquito dinero. Por supuesto. Bueno, no sé, nos queda ya poquito tiempo, o sea que yo tengo varias preguntas, pero me gustaría que si alguien del público se anima, pues pueda aprovechar que tenemos aquí a Peridi, y si alguien quiere preguntar algo, ahora es el momento, y si no, hago yo alguna pregunta más y ya luego pasamos. Has dicho que no ibas a hacer dedicatoria, ibas a hacer... Dedicaturas. Dedicaturas, eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima...? Allí. Buenas noches ante todo. Buenas. Yo sobre todo, en primer lugar, le quería felicitar por la novela, por Esperando al Rey. Tengo la trilogía completa, pero he terminado Esperando al Rey. No me parece buena, me parece extraordinaria. El calificativo es extraordinario, no es bueno. Y yo... La he escrito para ti. Estaba convencido de ello. Y quería poner el foco un poco en uno de los personajes malos, que me parece fascinante, que es el señor de Castro. En España hemos tenido unos cuantos... ¿Se está grabando para decir la palabra cabrón o no? Pero vamos, uno de los mayores canallas de la historia de España, y por visto el hijo fue peor. Este es el castellano y el hijo fue el renegado, me parece. El renegado. Y lo describe usted de una forma extraordinaria. Y es uno de esos malos que si lo pillara Hollywood, qué gran película haría. Me parece extraordinario la forma en que usted lo describe. Bueno, yo esperaba que hubieran hecho una serie, pero como estaba Juego de Tronos, pues no hay que... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, igual cargué un poco la tinta, ¿no? Porque los Castro eran una familia que tenían casi los mismos derechos que los Lara, pero los Lara se quedaron con el rey niño, con mucha habilidad, y los Castro se quedaron así. Y entonces eran astillas del mismo palo, ¿sabes? Pero sí, era malo malísimo. Era malo malísimo. Y Fernando era tremendo, mató a Manrique de Lara y tal. Y luego el hijo suyo mató a la... Bueno, Fernando mató... El hijo me parece fue el que mató a la... Ya no me acuerdo, ahora tengo que leer la novela. El padre mató a la mujer, Estefanía, la desdichada, que era hermana del rey de León, era cuñada del rey de León. En fin, no me gusta hacer malos, no sé hacer malos, ¿sabes? Yo soy bueno, no me sale. Pero de vez en cuando se mete uno en la piel de un malo. La sale gorda. Y muchas gracias, de verdad. No esperaba menos de madre. He venido para escuchar esto y para levantar un poco la moral, ¿no? Sí, siempre te dicen que tiene que haber un mal malísimo. Y bueno, pero la Edad Media se presta también a que haya bueno, lo que muchas pasa es que la Edad Media, tramas, ¿no? Y muchas la intrigas. Edad Media era exactamente igual que ahora. Igual, es igual. No hemos cambiado nada. Si es que desde la Ilíada no hemos cambiado nada, y desde antes. Hoy he visto en el periódico de las pinturas que pensábamos que las de Altamira eran las más antiguas, resulta que en Indonesia hay unas pinturas de hace 40.000 años. Lo que se habrá perdido. En fin, malos malísimos, ese era un malo. Sí. Lo que pasa es que hay que contar cómo funcionaba, ¿no? Fernando. Me gustó esa novela porque además empecé con una intención y me llevó a otro sitio. Yo quería hacer, como os he dicho, que
me gusta escribir de lo que sé, hacer una novelita del monasterio de Aguilar, porque había unos clérigos regulares, seculares, no regulares. Seculares son los que están en el siglo, es decir, que, bueno, pues que tenían sus mujeres, sus hijos, eran padres de familia y entonces era el monasterio, era de los Lara, en parte, y del rey Alfonso, que en aquel momento era niño. Y investigando, estudiando, tiro del hilo, porque conocía un documento donde un cardenal, Jacinto Bobone, de los Boboni, termina de papa y lo nombran papa en aquella época con 80 y tantos años. Y dije, pero bueno, y ese media en el pleito entre los premostratenses, los mostenses y los clérigos. Los Lara han decidido modernizar aquello estaba muy degenerado, y llevar, ¿qué? Cuando modernizas, ¿qué haces? Llevar franceses. Si es era un poco como lo de la guerra de la independencia, la revolución, era el rigorismo de San Bernardo y de San Norberto. Y estos, en vez de ser monjes internos que rezaban a Dios, tal, aparte de hacer muchas cosas, sobre todo grandes monasterios, lo que hacían era formar a los curillas, a los clérigos, porque prácticamente ellos de teología y eso, claro, para explicar la religión cristiana hace falta una preparación. No llegas a los indios y les cuentas lo del Padre, lo del Hijo, lo del Espíritu Santo, pues bueno, lo miran así. Pero claro, que una virgen casada con un carpintero tiene un hijo que es hijo de Dios y tal, ya empiezas a entrar, pero luego que le matan al hijo de Dios, pero ¿cómo le van a matar al hijo de Dios? ¿Pero qué Dios es este que deja que matan a su hijo? Pero quítate ya. Y luego que resucita al tercer día y se va y entonces se mete en una copa y en un cachopán, y entonces en ese cachopán está el Hijo de Dios, que es hijo de la Virgen y del carpintero. ¿Cómo le explicas esto a la gente? ¿Qué dirían los curas de la Edad Media? ¿Cómo lo podrían explicar? Pues había que formarles, y para eso la Revolución, los franceses, la enciclopedia. Y vinieron aquí y se quedaron con el convento. Tenían otro, porque estaba malo, echaron a los frailes. Entonces llegan a un acuerdo, gracias a Bobone, que a mí me pasmaba. Que dejaran entrar al abad 1 o 2 veces al año. Que les dieran unos tocinos, unos medios de vino y tal. O sea, lo resolvió con vino, pan, vino y tocino. Así los dejó contentos, a uno le dio un pequeño convento y tal. Y digo, este es un genio. Bueno, y empecé a tirar del hilo, ¿quién es este cardenal? ¿Dónde le traigo yo? A Santiago Compostela, al Camino de Santiago. ¿Qué le pasa? Pero luego pasa otra cosa. Se casa Nuño Pérez de Lara, que termina de regente después de las batallas con los Castro. No te señalo a ti porque tú seas uno de los Castro, lo digo porque lo has dicho. Y este hombre muere en el sitio de Cuenca. Y su mujer, que ya tiene 6 hijos, se casa con el rey de León. Viuda, 40 años, 6 hijos, casada con el rey. Pero esta criatura, pero tiene que ser una joya para que los reyes, que eran tan disolutos, al final se case con doña Teresa Fernández de Traba. ¿Y esto de Fernández de Traba quién es? Y entro, Wikipedia, el noble más importante de Castilla, la casa de Traba. Bueno, vas tirando del hilo, pero es que el rey este que se casa con esta reina, con esta señora, es el que hace al maestro Mateo el contrato de arquitecto de la terminación de Santiago. Dice, a ti, Mateo, que eres el primero de tu oficio, te encargo que acabes la iglesia de Santiago desde el portal a los cimientos. Quedaba por hacer, no mucho, pero quedaba el claustro, quedaba la cubierta, quedaban las torres y quedaba el pórtico de la gloria.
y hace el Pórtico de la Gloria, llevando a los principales a quienes están en el Pórtico de la Gloria. Bueno, no podía hacerlo todo, planos, oiga maestro, que firme esta factura. Era el constructor, administrador, arquitecto, se lleva, hace un equipo a todos los Messi que hay haciendo escultura en Castilla y León, en Asturias, con la Cámara Santa, en Ávila, San Vicente, en Aguilar, en Carrión de los Condes, se los lleva para allá con él. Entonces me encuentro que tengo al maestro Mateo de protagonista, pero bueno, y me voy buscando el personal. Hice lo mismo que Florentino Pérez. Dije, me voy a traer a novela los mejores. Ya tengo aquí un cardenal, que va a ser papa. Tengo un niño que va a ser rey y va a ganar las Navas de Tolosa. Tengo al maestro Mateo. Pero si tengo a Teresa, tengo al malo, pues ya lo tenía. Pero luego había que escribirlo. Entonces fueron saliendo poco a poco. Y bueno, pues me lo pasé muy bien haciéndolo. Una cosa muy importante es pasártelo bien, porque estás haciendo un sudoku o como se diga, con personas allá, y lo tienes que montar y encajar y darles voz, y darles sentimientos, y darles... Mi mujer dice que me he pasado en el erotismo. Me ha regañado. Y yo le digo, tú no sabes lo que era la Edad Media. Tú no sabes. Si yo me he quedado a la puerta de las iglesias y de los conventos, y uy, si yo te contara lo que había en la Edad Media. Bueno, ¿alguna pregunta más? Allí. Bueno, aprovechando de que estás aquí y que es un rato escucharte, quería preguntarte por las ermitas rupestres de alrededores de la montaña palentina, como por ejemplo Olleros de Pisuerga, ahora sí me... Albacastro no. Bueno, las que hay en Valderredible, todas las de Valderredible. Y la de... Cervera hay una ermitilla. Cervera de Pisuerga. Sí, tiene una ermita. Sí, y senta. En Herrera de Pisuerga, a la entrada hay una ermita que está toda pintada, que es unas pinturas tremendamente impactantes, ¿no? Sí, es la de la Piedad. Sí, está entrando al pueblo a la izquierda. Es una ermita que está en las afueras del pueblo, que cuando estuve me dejó impresionadísimo, porque estaba toda ella pintada y bueno, eran unos colores tremendamente fuertes, ¿no? Como algo muy curioso. Bueno, y Cervera de Pisuerga, la ermita rupestre con las tumbas en las piedras. Quisiera que me explicases un poco el arte rupestre, así, bueno, que me dieras unas pinceladas de las ermitas. Pues eso es como las novelas. Empiezan a quitar, llega un ermitaño, hay una cueva y dice, bueno, aquí hacemos una capillita, y luego hacen otra, y luego otra. Es la arquitectura al revés. En vez de poner, quitar. Y entonces tiene el aspecto tan entrañable de que es una escultura y es un vaciado. En ese sentido a mí me han impresionado, tanto como más que las españolas, las que hay en Capadocia, en las ciudades subterráneas con esas iglesias rupestres. Ha sido la forma más fácil de hacer arquitectura. El negativo, Chillida lo intentó en un monte en Timanfaya, no sé dónde, hacer una gran... En Fuerteventura, sí, la montaña de Tintana. Eso es. Y es un gran atractivo, el vacío. En la arquitectura se trata de hacer vacíos, pero poniendo materiales. En las rupestres se trata de directamente hacer vacío quitando materiales. Y por eso tiene ese encanto, esa escultura al revés. Es el vaciado. ¿Por qué hay en esa zona tanto? Porque es una zona de repoblación. Ahí estaban los foramontanos, que son los que salen, porque se van a las montañas cuando los árabes, los moros, conquistan todo el Duero. Entonces arriba hacía frío, había osos, y ya pues
no interesaba acabar con aquellas poblaciones, en todo caso, si era posible, hacer que pagaban impuestos en dinero, en doncellas, en trigo y demás. Y esa zona tiene ese encanto, que hay muchas iglesias rupestres. La base de todo es un material muy bueno, que es una piedra arenisca muy sólida, sin capas de arcilla intermedias que produzcan deslizamientos, ¿no? Y rotura. Y por eso ves pues, que hacen arcos, tallándolos, podían hacer formas a lo Gaudí, ¿no? Gaudí habría sido un extraordinario, nació donde nació y en aquellos siglos, ¿no? Pero si llegan a hacer en Palencia, nos había hecho unas catedrales que vamos. Le habíamos hecho palentino enseguida, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Buenas tardes y enhorabuena por todo. Me pregunto qué metería usted en una cápsula del tiempo. En una cápsula de tiempo, un balón de reglamento. Pues, ¿qué metería? ¿Cuánto viaje tenemos? ¿Dónde vamos? Música, fíjate. Metería a Bach y a Mozart, porque el mejor lenguaje es la música. Y luego tulipanes y unas orquídeas, pajaritos, muchos pajaritos, jilgueros, incluso un gorrión, que son muy gorrones los gorriones, ¿no? Y luego, ¿qué metería? Pues el cantar de los cantares, el entreno donde no supe, quizá la Ilíada, una foto mía. Pero sería la de primera comunión. ¿Marinero? ¿Perdón? ¿De marinero? De marinero no, de paisano. Fue en el 47-48 y bueno, me pusieron mi cosa. Sí, pero no de militar. Yo iba así, de niño normal, nada de blanco, con un libro que era un misal horroroso. Tenía todos los tormentos del infierno, serpientes que comían a los pies, una cosa horrible. ¿Qué cosa nos han enseñado? El pecado. ¿Sabes el chiste del vasco, no? Pues hay unos vascos, hay un misionero al pueblo, y dice, vete tú, Pachi, yo no puedo. Va Pachi, y dice, ¿de dónde vienes? De sermón. ¿Y quién ha predicado? Un cura. ¿Y de qué ha hablado? Del pecado. ¿Y qué ha dicho? Dice, que no es partidario. Yo tampoco era partidario, sobre todo de los tormentos que venían luego. Por aquí había otra pregunta. Hola, buenas tardes, enhorabuena. Y quería hacer una pregunta de que para usted, ¿qué es más difícil, crear o corregir? Porque yo, por ejemplo, he creado una novela, la creé en el 2017 y estoy todavía corrigiéndola. Te felicito. Bueno, una novela, yo ahora estoy en la fase de quitar. Y me llevo por delante, hoy, esta mañana, creo que 3 o 4 capítulos que me han costado sangre. Lo más difícil es corregir. Y la mejor recomendación que puedes dar a alguien que quiere escribir, que aprenda a quitar lo que sobre, aunque sea una palabra de cada frase. Hay que decirlo de la mejor manera, con lo menos posible. Y lo que pasa es que necesita distanciarse. Y necesita muchas veces del editor. Yo siempre cuento una anécdota, que como estamos en sitio que se pueden contar anécdotas y hablar de los malos, pues cuando Felipe González gana las elecciones en el 82 le llamó Olof Palme, que fue aquel ministro sueco que asesinaron, ¿no? Que le ayudó mucho antes de ganar, y le dijo, Felipe, te felicidades, con intérprete todo, ¿no? Pero qué hazaña, 202 diputados, y esas mayorías no se conocen, ¿qué tal? Y empezó a pasar de jabón. Dice, bueno, déjalo. Yo quiero que me des un consejo, solo uno, ¿eh? Pero dame un consejo. Y le dijo a Palme, haz caso a tu ministro de Hacienda. Yo lo he cambiado eso. Y cuando alguien me habla de la novela, yo le digo, haz caso a tu editor. El editor
sabe más que tú de libros. Tú sabes escribir, pero él sabe de libros y de mercado. El ministro de Hacienda tuyo es el editor, por la cuenta que le tiene, porque se juega las perras. Una suerte que he tenido yo es que he tenido buenos editores y me han ayudado. A mí me dan pistas. Con que me den una pista, para mí cuando me dan una pista y me he atascado o me he ido a la cruzada con Ricardo Corazón de León, hace falta que me digan, oye, que no pases de Mallorca en esta novela, no te vayas tan lejos, fundamental. Stefan Zweig, el gran escritor austríaco, tiene un libro que se llama El mundo de ayer, y en él cuenta que tenía mucho éxito en todo el mundo y que le preguntaban en todos los sitios, pero ¿cuál es el éxito de sus escritos? Y dice, que me gusta quitar, que disfruto. Y hay días en que me ve mi mujer llegar a la cocina o al comedor y me ve con cara de satisfacción. Y dice, y me pregunta, ¿qué? ¿Has dado con algo nuevo? Y dice, sí, he podido quitar un color. Entonces, hay que podar. No queda más remedio que podar. Problema del podar, que se escribe con sangre, con esfuerzo, que todo tiene una... Pero hay una cosa que decía Hemingway que es muy bonita. Después de escribir El viejo y el mar, de que le dieran el premio Nobel, en una novelita muy corta, él decía que podía haber hecho una novela de 800 páginas porque conocía a todos los marineros del pueblo y aquello le había dado para una novela extraordinaria. Pero no era eso lo que tenía que hacer, sino que todo lo que sabes, aunque no está, está. Aunque no lo escribas, todo lo que has metido, todo lo que está ahí. Igual que en la iglesia, toda la arena que has sacado ha conformado también un espacio, ¿sabes? Entonces yo creo que haces muy bien. Además, es un ejercicio de humildad extraordinario. Cuando se empieza a saber quitar, se empieza a saber escribir. Una última pregunta. Bueno, hay dos. Venga, pues rápida las dos y ya... Estaba pensando que se podría hacer una buena novela sobre el románico, pero de la actualidad, con el personaje de Eric el Belga. Lo que ocurre es que el final no sé si es bueno o malo, porque creo que ha terminado viviendo aquí en Málaga tranquilamente y además como experto en arte. Sí, la verdad es que es un personaje que a mí me cabrea mucho, te lo digo. Me cabrea muchísimo, porque ha hecho un daño inmenso, porque por culpa de el Belga se han llevado prácticamente una buena parte, la mayor parte del patrimonio a los museos diocesanos y han dejado a los pueblos pilados de obra mueble. Por otra parte, a los que hemos estado dando la batalla 40 años, no somos noticia, pero un ladrón de obra de arte, un reventador de coronas o de otros objetos, pues como las buenas noticias no son noticias y las malas sí. Entonces yo, el día que El País le dedicó un reportaje a Eric el Belga, me subía por las paredes. Pues digo, que sea posible, yo haciendo la tira aquí 40 años y este tío, y sí he pensado en una novela así de Eric el Belga, pero tenía que ser malo o malísimo. Entonces, bueno, sí. Ya hablamos de la política, decíamos, las cosas que le pasa con la política. Yo quería saber si hoy día la arquitectura de las ciudades, estamos hablando de Málaga, me imagino que de Málaga habrá visto usted lo que últimamente se quiere hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo sé. Bueno, pues no sé. Bueno, algunas cosas que a lo mejor no. La arquitectura de las ciudades está manejada hoy día por los políticos. Pregunto, lo he hecho así, porque claro, ya en la ley Flavia Malacitana, una de las cláusulas que ponía como condición los reglamentos, que para mí es una de las civilizaciones más importantes que ha habido, decía que Martín, evidentemente, si derribabas un edificio privado o público,
tenías que volver a hacerlo en la misma situación o con el mismo sentido o la función que tenía, porque si no te multaban y te descuidaban, eso que hoy día parece que no existe. Entonces, yo pregunto, ¿los políticos manejan la arquitectura? Porque si manejan la arquitectura gótica, medieval, estaría manejada por ellos, pero los reyes lo que hacían era mandar dinero a un monasterio, a los monjes, pero me imagino que no les marcaban la pauta del arte que tenían que seguir. No sé si me explico. Te explicas. Eso da motivo para otra conferencia. Pero te voy a responder si puedo. Sí. Yo no sé en qué medida son los políticos, los técnicos, las inmobiliarias, etc. Primero, hay unos enormes intereses en torno a la ciudad, porque el modo de enriquecerse y de enriquecer es calificar, descalificar, recalificar. O sea, yo no he visto una varita mágica como la que tienen los políticos junto con los arquitectos de los servicios cuando hacen un plan. Hacen una raya así, pero este gesto, Y hay una zona tal, eso se recalifica y has hecho ricos. Esa es la varita, vamos, ni Blancanieves, ni los enanitos, nadie tiene una varita mágica como esa. Y la prueba la hemos visto en España. Lo originó la crisis porque se construía mucho más de lo que se podía vender a crédito, porque los créditos eran baratos. A mí me dijo un presidente de una caja de ahorros que no había nada que hacer porque la vivienda se había convertido en una moneda de cambio. Es decir, era un ahorro para vender. Yo tenía a un chaval que hizo una casa en Navidad, era pescatero. Bajaba todos los días a Santander a por el pescado, al puerto. Entonces iba por una chisma y veía edificios en construcción. Dejaba el coche, veía, compraba sobre el plano y al cabo de 3 o 4 meses lo vendía. Entonces su negocio era comprar sobre plano y vender sobre estructura. Y ahí se llevaba el 20, el 30, el 40, lo que quisiera, porque era la época que pilló esta subida, otra gente se arruinó, Bueno, ¿qué se puede tirar, qué no se puede tirar, cómo se puede hacer? Bueno, yo tengo un principio que he seguido y que creo que es el que hay que hacer. Donde fueres, haz lo que vieres, aunque sea con otros materiales. La ciudad tiene un lenguaje, la ciudad tiene una escala y hoy ya tenemos cultura suficiente como para valorar lo que hay. Entonces los centros históricos rehabilitados tienen un encanto, ahora está el problema del turismo, la gentrificación, etc. Pero la ciudad hay que tener un respeto por lo que han hecho los demás, pero hay que estar actualizándola siempre, porque es una obra de arte viva, que se va modificando a lo largo de la historia. Lo que no puedes hacer es un edificio inteligente, de todo de cristal, sí lo puedes hacer, pero con mucho riesgo, en medio de una arquitectura tradicional. No quiero decir que tengas que hacer esa misma arquitectura, pero no hay ningún material que no sea moderno. El que solo el acero, el que solo el cristal es moderno, eso es una falacia. Tú puedes colocar la piedra de una manera, puedes hacer los huecos, es decir, se puede hacer todo con materiales que no desdigan para que no cante la ciudad. Y en patrimonio de la restauración lo mismo. Pero bueno, esto es otra conferencia. Sí. Bueno, tenemos que dejarlo. Sí, pero es que a la 1:30 nos cierran. En un minuto, 3 ejemplos clarificadores de lo que preguntaba este señor. En mi pueblo, que es Monforte de Lemos de Lugo, cuando yo era muy pequeño, había una carretera asfaltada justo hasta la casa del alcalde. En Sevilla, la carretera de su eminencia estuvo asfaltada justo hasta la finca de su eminencia, pero más allá no. Y el tercero, en Guadalajara, hay una finca que le llaman La Marquesa. Sí, hombre. ¿La conoce? Hombre, la finca de La Marquesa tiene una... Te cuento, pero lo voy a contar para que lo conozcan los demás. Una persona estuvo comprando fincas rústicas durante 50 años y curiosamente 50 años después pusieron allí la estación del AVE y lo recalificaron, claro. Y en Monforte Lemos, cerca de Monforte, acaba una autopista
que iba exactamente al pueblo de Pepiño. Y dije, esta autopista no sigue pasando. Y dice, no, es que se acabó el dinero y no se acabó en el pueblo de Pepiño. Cosas que pasan. Y a mí me pasó una anécdota ya cierta. Estuve dando una charla, o no sé qué, en Santiago de Compostela. Y me dieron un premio, un recuerdo. Y era una estatua de Castelao, una cerámica de Sagardelos con el niño muerto. Entonces, una madre que pone un niño muerto así. Mi mujer estaba embarazada de 3 o 4 meses. Y vamos a Sagardelos y nos dan eso y lo llevamos en el coche. Llego a Monforte, me paro en la carretera y dejo la caja con el niño muerto, la madre que le parió, todo allí, y dejo una tarjeta de nada. Entonces, ¿qué pasa? Coño, que al cabo de 4 días o 5 me viene la caja con la madre y el niño muerto, y el arquitecto que me lo había dado dice, oye, Peri, ¿te robaron el coche? La madre que te parió. Pero no te diste cuenta que mi mujer estaba embarazada, me traes el niño muerto. Se lo devolví y dije, ¿qué hago? Pues dáselo a otro que no esté embarazada la mujer. Eso me pasó en Monforte de Lemos, que tenéis un edificio extraordinario. Monforte de Lemos. Qué bien suena. Qué bonito. Monforte de Lemos. A mí me gusta mucho. Compra mi primera novela, que es de por allí, se llama Esperando al Rey, y se desarrolla al principio en Monterroso. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nada, nos quedan 5 minutos apenas porque cierran el edificio por si alguien quiere que le firme el libro. Muchísimas gracias a todos y nada, un placer, como siempre, José María. Sí. ¿Cómo te llamas? Feliz fiesta. No,